Mi nombre es Alejandra. Tengo 28 años y hasta hace poco pensaba que conocía perfectamente la historia de mi familia. Crecí en una casa de 2 pisos en las lomas de Chapultepec, con jardín grande donde mi mamá cultivaba rosas y bugambilias, y con la certeza absoluta de que mis papás tenían uno de esos matrimonios sólidos que duran para toda la vida. Mi papá, Roberto, siempre fue mi héroe. Es ingeniero civil, dueño de una constructora mediana que él mismo levantó desde cero cuando yo era pequeña. Recuerdo vívidamente cómo llegaba a casa todas las noches con las manos manchadas de cemento y tierra, pero siempre con tiempo para preguntarme sobre mi día, ayudarme con la tarea de matemáticas o inventar cuentos donde yo era la princesa que salvaba al reino con su inteligencia. Era el tipo de papá que nunca se perdía mis festivales escolares, que me enseñó a andar en bicicleta corriendo junto a mí por toda la cuadra hasta que encontré el equilibrio, que me llevaba a desayunar chilaquiles los domingos, solo nosotros dos mientras mamá dormía hasta tarde. Tenía esa manera especial de hacerme sentir como si fuera lo más importante del mundo, como si cada logro mío fuera su mayor orgullo. Mi mamá, Carmen, es maestra de primaria, una mujer dulce y organizada que siempre tenía la casa impecable y la comida lista cuando papá regresaba del trabajo. Se conocieron en la universidad, ella estudiando pedagogía y él ingeniería, y según la historia familiar que había escuchado 1000 veces, fue amor a primera vista en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Crecí escuchando anécdotas románticas de su noviazgo, como papá le llevaba flores amarillas todos los viernes porque eran sus favoritas, cómo estudiaban juntos hasta muy tarde en los pasillos de la facultad, cómo él le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se conocieron, con un anillo sencillo que había ahorrado durante meses para comprar. Durante toda mi infancia y adolescencia, los vi como la pareja perfecta. Se tomaban de la mano cuando caminábamos por el centro comercial. Papá siempre abría la puerta del coche para mamá, y en las noches los escuchaba platicar en voz baja en la cocina mientras lavaban los trastes juntos. Nunca los vi pelear en serio. Nunca hubo gritos o portazos en nuestra casa. Mi hermano menor, Carlos, nacido 5 años después que yo, completaba nuestro núcleo familiar perfecto. Éramos los típicos hijos de clase media mexicana, vacaciones anuales a Puerto Vallarta, clases de inglés los sábados, fiestas de cumpleaños en el jardín con piñata y pastel de 3 leches hecho por mamá. Papá trabajaba mucho. Eso siempre fue evidente. Salía temprano por las mañanas y a veces regresaba muy tarde, especialmente cuando tenía proyectos grandes. Pero nunca pareció extraño porque sabíamos que estaba construyendo un futuro para nosotros. Los fines de semana compensaba su ausencia con atención completa. Nos llevaba al cine, al parque, a comer tacos de canasta, siempre presente y cariñoso. Cuando cumplí 15 años, organizó una fiesta increíble en el jardín de la casa. Contrató mariachis, mandó hacer un vestido rosa que me hacía sentir como una princesa de verdad. Y durante el vals, me susurró al oído que siempre sería mi niña consentida. Esa noche me sentí la hija más afortunada del mundo. Durante la universidad, mientras estudiaba administración de empresas, papá fue mi mayor apoyo. Me ayudó a conseguir prácticas profesionales con sus contactos en la construcción, me aconsejó sobre materias difíciles y siempre tenía palabras de aliento cuando me sentía abrumada por la carga académica. Cuando me gradué hace 4 años, papá lloró de emoción durante la ceremonia. Mamá tomó fotos de nosotros dos abrazados con mi toga y birrete, y esa imagen se convirtió en su favorita para presumir con sus amigos. Me ayudó a conseguir mi primer trabajo en una empresa de desarrollo inmobiliario, donde rápidamente demostré que tenía su mismo talento para los números y la organización. Mi relación con mis papás siempre había sido cercana, pero con papá era especial. Compartíamos el amor por el trabajo, largas conversaciones sobre proyectos y metas profesionales, y esa complicidad que solo existe entre padres e hijas cuando hay respeto mutuo y cariño genuino. Hace 2 años, cuando decidí independizarme y rentar un departamento en la Roma Norte, papá fue quien me ayudó con el depósito y me acompañó a negociar con el arrendador. Me dijo que estaba orgulloso de ver que había criado a una mujer fuerte e independiente, pero que su casa siempre sería mi casa. Carlos, ahora de 23 años y recién graduado de arquitectura,
Siguió los pasos profesionales de papá, algo que lo llenaba de orgullo. Los domingos familiares se habían vuelto reuniones donde hablábamos de construcción, proyectos y planes futuros. Parecíamos la familia perfecta que siempre habíamos sido. La ironía es que durante todos estos años, mientras yo admiraba la dedicación de papá al trabajo, mientras celebraba su éxito profesional, mientras lo veía como el ejemplo perfecto de un hombre trabajador y responsable, él estaba construyendo algo más que edificios y casas. Estaba construyendo una vida paralela completa, con otra mujer, otros hijos, otros momentos especiales que creía que solo nosotros compartíamos con él. Pero esa revelación estaba aún muy lejos, escondido detrás de años de rutinas perfectas y una confianza ciega que jamás imaginé que pudiera ser traicionada. Los últimos años habían sido los más estables y felices de nuestra familia. Papá había logrado consolidar su empresa constructora, y aunque eso significaba más trabajo y responsabilidades, también había traído prosperidad económica, que se reflejaba en pequeños lujos que antes no nos podíamos permitir. Mamá había dejado de trabajar el año pasado para dedicarse completamente a la casa y a cuidar a la abuela materna que se había mudado con nosotros después de una caída que la había dejado más frágil. Ver a papá apoyar esa decisión sin quejas, incluso alentándola a que se tomara el tiempo que necesitara, reforzaba mi imagen de él como el esposo perfecto. Los domingos familiares se habían convertido en una tradición sagrada. Papá insistía en que todos estuviéramos presentes, sin excusas de trabajo o compromisos sociales. Cocinábamos juntos, veíamos películas en la sala, jugábamos cartas hasta muy tarde. Él era quien más disfrutaba estos momentos, tomando fotos constantemente, organizando juegos, asegurándose de que todos nos sintiéramos incluidos y queridos. Durante estos encuentros familiares, a veces notaba pequeñas cosas que no terminaba de entender, pero que tampoco me preocupaban realmente. Papá tenía 2 celulares, uno para el trabajo y otro personal, algo que me parecía normal, dado que manejaba una empresa. Pero ocasionalmente, cuando el teléfono personal sonaba en nuestras reuniones familiares, salía al jardín a contestar con una expresión seria que no reconocía. Cuando regresaba, mamá siempre le preguntaba si todo estaba bien, y él respondía con alguna explicación sobre problemas con proveedores o clientes difíciles. Mamá aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas, y yo también. Después de todo, conocíamos el mundo de la construcción lo suficiente para saber que las emergencias eran frecuentes. También había empezado a viajar más por trabajo. Proyectos en Guadalajara, supervisiones en Querétaro, reuniones importantes en Monterrey que requerían que se quedara fuera varios días al mes. Estas ausencias habían aumentado gradualmente durante los últimos 2 años, pero siempre venían acompañadas de explicaciones lógicas y evidencias concretas. Contratos nuevos, expansión del negocio, oportunidades que no podía rechazar. Cuando regresaba de estos viajes, siempre traía pequeños regalos para todos, artesanías locales para mamá, libros o gadgets para Carlos y para mí. Era evidente que pensaba en nosotros mientras estaba fuera, lo que hacía que sus ausencias se sintieran como sacrificios necesarios por el bien de la familia. Los fines de semana que estaba en casa eran intensos en cariño y atención, como si quisiera compensar el tiempo perdido entre semana. Organizaba planes especiales, cenas en restaurantes nuevos, paseos por el centro histórico, visitas a museos que sabía que me gustaban. Era como si hubiera multiplicado su capacidad de ser el papá perfecto durante las horas que compartíamos. Durante ese tiempo, a veces notaba pequeñas cosas que no terminaba de entender, pero que tampoco me preocupaban realmente. Papá tenía 2 celulares, uno para el trabajo y otro personal, algo que me parecía normal, dado que manejaba una empresa. Pero ocasionalmente, cuando el teléfono personal sonaba en nuestras reuniones familiares, salía al jardín a contestar como siempre. Pero esta vez, se me olvidó algo en mi coche y salí por la puerta trasera justo a tiempo para escuchar fragmentos de su conversación. No pude entender todo, pero claramente escuché que le decía a alguien que los extrañaba mucho, que había sido una semana muy larga sin verlos. Cuando regresó a la sala, le pregunté casualmente con quién había hablado y me dijo que era su socio de Guadalajara, que estaban discutiendo un proyecto complicado. Pero el tono de voz que había escuchado no era el de una conversación de negocios, era íntimo, cariñoso.
hasta nostálgico. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida, empecé a cuestionar la honestidad de mi papá, y esa sensación me llenó de una culpa terrible. ¿Qué clase de hija sospecha de su propio padre sin evidencias concretas? ¿Cómo podía estar dudando de la persona que más admiraba en el mundo? Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y comenzó a crecer alimentada por más inconsistencias que empecé a notar. Sus viajes de trabajo se habían vuelto más frecuentes, pero también más misteriosos. Ya no hablaba de los proyectos específicos en los que estaba trabajando, ya no mencionaba el nombre de clientes o socios. Cuando regresaba, parecía renovado y de buen humor, como si hubiera pasado tiempo haciendo algo que realmente disfrutaba. Un sábado, mientras limpiaba su estudio, encontré recibos de restaurantes caros en ciudades donde supuestamente estaba trabajando, pero eran cuentas para 2 personas, no las típicas comidas de trabajo que él solía tener. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había llevado a un cliente importante a cenar para cerrar un contrato, pero algo en su explicación no me convenció completamente. La ansiedad empezó a manifestarse físicamente. Me dolía el estómago durante las conversaciones familiares, especialmente cuando papá hablaba sobre sus actividades. Tenía pesadillas donde descubría secretos terribles que destruían a nuestra familia. Me despertaba en las madrugadas con sudor frío y una sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en nuestras vidas. Empecé a observar la dinámica entre mis papás con ojos diferentes. Mamá seguía siendo cariñosa y confiada con él, pero a veces la veía mirándolo con una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿Era preocupación, sospecha o solo eran mis propios miedos proyectados en ella? Una tarde, mientras tomábamos café juntas, mamá comentó que papá parecía muy estresado últimamente, que trabajaba demasiado, que necesitaba tomarse unas vacaciones. Le sugerí que tal vez deberíamos planear un viaje familiar, algo que nos permitiera relajarnos y reconectarnos todos juntos. Mamá me dijo que ya se lo había propuesto a papá varias veces, pero que él siempre tenía excusas. Proyectos urgentes, fechas de entrega inflexibles, compromisos que no podía cancelar. Según él, las vacaciones familiares tendrían que esperar hasta que terminara algunos contratos importantes que estaban en proceso. Pero cuando revisé discretamente el calendario de su oficina, no vi evidencias de estos proyectos urgentes que supuestamente lo tenían tan ocupado. La gota que derramó el vaso fue cuando decidí llamar a su oficina un jueves por la tarde para invitarlo a cenar. Y su secretaria me dijo que el ingeniero Roberto no estaba, que había salido de viaje y no regresaría hasta el lunes siguiente. Esa misma tarde, papá llegó a casa a la hora normal, como si hubiera estado trabajando en la ciudad todo el día. Cuando le pregunté cómo había estado su día, me contó detalles específicos sobre reuniones que supuestamente había tenido en su oficina, problemas que había resuelto con contratistas locales, llamadas importantes que había hecho desde su escritorio. Por primera vez en mi vida, supe con certeza absoluta que mi papá me estaba mintiendo directamente a la cara y que había estado haciéndolo durante mucho más tiempo del que quería admitir. La confrontación directa llegó un viernes por la noche, después de una semana entera donde la tensión en mi pecho había crecido hasta volverse insoportable. Papá había llegado a casa más tarde de lo usual, con esa expresión relajada que había aprendido a asociar con sus supuestos viajes de trabajo exitosos. Durante la cena nos contó sobre su día en términos generales: reuniones productivas, avances en proyectos importantes, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero cuando mencionó casualmente que había estado revisando planos toda la tarde en su oficina, supe que era el momento de enfrentarlo con lo que había descubierto. Le dije que había tratado de localizarlo en la oficina esa tarde para coordinar una cena familiar especial que quería organizar para el fin de semana, y que su secretaria me había informado que no estaba en la ciudad. El silencio que siguió a mis palabras fue el más incómodo de mi vida. Papá puso su tenedor en el plato muy cuidadosamente, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Mamá nos miró a los dos con confusión evidente, claramente sintiendo la tensión, pero sin entender completamente qué estaba pasando.
Después de lo que sintió como una eternidad, papá me explicó que había tenido que salir de emergencia a revisar un problema en una obra de Toluca, que su secretaria probablemente se había confundido con las fechas, que había sido un día muy caótico y tal vez no había comunicado bien sus movimientos. Su explicación sonaba plausible, pero algo en sus ojos me dijo que estaba improvisando, construyendo una historia sobre la marcha. Por primera vez en mi vida, mi papá parecía vulnerable, casi asustado, como si hubiera sido atrapado en algo que no podía explicar fácilmente. Mamá intervino para suavizar la tensión, diciendo que todos estábamos trabajando demasiado, que era normal que hubiera confusiones con horarios tan complicados. Pero pude ver en su expresión que ella también había notado algo extraño en la reacción de papá. Esa noche, después de que mamá se fue a dormir, papá me pidió que habláramos en su estudio. Me dijo que se había dado cuenta de que yo estaba preocupada por él últimamente, que había notado mis preguntas más frecuentes sobre su trabajo y que quería asegurarme de que todo estaba bien entre nosotros. Me explicó que estaba pasando por una etapa muy demandante profesionalmente, que había tomado varios proyectos importantes que requerían mucha atención personal y que sabía que sus horarios erráticos estaban afectando la dinámica familiar. Me pidió paciencia, me dijo que todo volvería a la normalidad en unos meses cuando terminara estos compromisos específicos. Su tono era sincero, sus palabras sonaban genuinas, y por un momento me sentí culpable por haber dudado de él. Pero cuando me abrazó para despedirse, noté algo que no había visto antes. Llevaba puesto un reloj diferente, uno que no reconocía, más elegante y caro que el que usaba normalmente. Cuando le pregunté por el reloj, me dijo que había sido un regalo de un cliente muy satisfecho con un proyecto reciente. Era una historia perfectamente creíble, pero algo sobre la manera en que tocó el reloj mientras hablaba me hizo pensar que tenía un significado más personal de lo que estaba admitiendo. Los siguientes días fueron extrañamente normales. Papá hizo un esfuerzo evidente por estar más presente en casa, por compartir más detalles sobre su trabajo, por involucrarse más en las conversaciones familiares. Parecía como si hubiera decidido esforzarse más por mantener las apariencias. Pero la tranquilidad duró poco. Una semana después, mientras revisaba el estado de cuenta del banco familiar para ayudar a mamá con las finanzas domésticas, encontré algo que me dejó sin aire. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, montos significativos que se habían estado enviando cada mes durante los últimos 2 años. Cuando le pregunté a mamá sobre estas transferencias, me dijo que no sabía nada del respecto, que tal vez eran pagos a proveedores o inversiones de la empresa que papá manejaba por separado. Pero el monto y la regularidad de los pagos no coincidían con gastos comerciales normales. Esa noche confronté a papá directamente con el estado de cuenta. Su reacción fue completamente diferente a la vez anterior. Esta vez no trató de dar explicaciones elaboradas o justificaciones complejas. Simplemente me miró con una expresión de derrota total, como si supiera que había llegado el momento inevitable de la verdad. Me dijo que necesitaba tiempo para explicarme algo, muy importante, algo que iba a cambiar la manera en que yo veía a nuestra familia. Me pidió que nos reuniéramos el día siguiente, solo él y yo, en un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Esa noche no dormí nada. Sabía que al día siguiente iba a escuchar algo que alteraría fundamentalmente mi realidad, algo que explicaría todas las inconsistencias y mentiras de los últimos meses, pero que probablemente sería peor de lo que mi imaginación había podido anticipar. Lo que no sabía era que mi papá había estado preparándose para esta conversación durante semanas, practicando mentalmente cómo revelar una verdad que había estado ocultando no solo durante meses, sino durante más de 22 años de mi vida. El restaurante que papá eligió para nuestra conversación estaba en una parte de la ciudad que no frecuentábamos, discreto y con mesas suficientemente separadas para tener privacidad. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, con el estómago revuelto y las manos sudadas, tratando de prepararme mentalmente para lo que fuera que estaba a punto de escuchar. Cuando papá entró, se veía 10 años más viejo que la noche anterior. Traía ojeras profundas, los hombros caídos y esa expresión de alguien que está a punto de confesar algo que ha estado cargando durante mucho tiempo.
Se sentó frente a mí sin sonreír, pidió un café que sabía que no iba a tomar y me miró directo a los ojos por primera vez en semanas. Lo que me contó durante las siguientes 2 horas destrozó completamente la imagen que tenía de él, de nuestra familia y de mi propia vida. Hace 23 años, cuando yo tenía 5 años y Carlos acababa de nacer, papá conoció a una mujer llamada Patricia durante un proyecto de construcción en Guadalajara. Ella trabajaba como arquitecta en el despacho que diseñaba el desarrollo habitacional, y lo que empezó como una colaboración profesional se transformó rápidamente en algo más personal. Al principio fue solo una aventura, algo que él justificó como una fase difícil en su matrimonio con mamá, quien estaba completamente absorbida cuidando a 2 niños pequeños y había desarrollado depresión posparto después del nacimiento de Carlos. Según papá, se sentía desconectado de la vida familiar, abrumado por las responsabilidades económicas, y Patricia representaba un escape a esa presión constante. Pero lo que había planeado como una relación temporal se complicó cuando Patricia quedó embarazada. Ella le dijo que estaba esperando un hijo suyo, y aunque él le ofreció dinero para resolver la situación, ella decidió tener al bebé. En lugar de terminar la relación en ese momento, papá tomó la decisión que definiría los siguientes 20 años de nuestras vidas. Decidió mantener a ambas familias, construir una vida paralela completa donde él era igualmente padre, esposo y proveedor. Patricia nunca le pidió que dejara a mamá y a nosotros. Según papá, ella entendía la situación desde el principio y había aceptado tener una relación parcial con él, siempre y cuando él cumpliera con sus responsabilidades económicas y emocionales hacia el hijo que iban a tener juntos. Durante los primeros años, papá viajaba a Guadalajara regularmente, bajo el pretexto de expandir su negocio. Estableció una oficina satélite allá, desarrolló una clientela local y gradualmente construyó una rutina donde dividía su tiempo entre 2 ciudades, 2 casas, 2 vidas completamente diferentes. Con Patricia tuvo 2 hijos más, el primero, Roberto Jr., que ahora tiene 22 años, y una niña llamada Sofía, de 18 años. Durante todos estos años, papá había estado presente en sus vidas de la misma manera que había estado presente en las nuestras, llevando a Roberto Jr. a juegos de fútbol, ayudando a Sofía con su tarea, celebrando cumpleaños y graduaciones. Las transferencias bancarias que había descubierto eran solo la punta del iceberg. Papá mantenía económicamente a la familia de Guadalajara de manera completa. Renta, comida, educación privada para los niños, gastos médicos, vacaciones, todo lo que nosotros dábamos por sentado en nuestra propia casa. Los viajes de trabajo constantes, los horarios erráticos, las llamadas misteriosas, todo tenía una explicación simple y devastadora. Papá había estado viviendo una doble vida durante más de 2 décadas y había logrado mantener ambas familias completamente aisladas una de la otra. Pero lo que más me destrozó no fueron los hechos en sí mismos, sino darme cuenta de que todo lo que yo había admirado de él era real, pero compartido. Los momentos especiales que pensaba que eran únicos entre nosotros, los había vivido también con otros hijos. Las conversaciones padre-hija que creía que eran exclusivas, las tenía igualmente con Sofía. El amor que pensaba que era solo nuestro, lo había estado dividiendo en partes iguales durante toda mi vida. Patricia sabía de nuestra existencia, pero sus hijos no. Ellos creían que papá era un hombre de negocios muy ocupado que viajaba frecuentemente por trabajo, exactamente lo que nosotros habíamos creído durante años. Tenían su propia versión de la misma mentira que nos había estado contando a nosotros. Papá me explicó que había vivido con la intención constante de contarnos la verdad algún día, pero que cada año que pasaba se volvía más difícil encontrar el momento correcto. Los niños crecían, las responsabilidades aumentaban, y la vida que había construido se sentía demasiado compleja para ser destruida con una confesión. La razón por la que finalmente había decidido contarme todo era que Roberto Jr. había empezado a hacer preguntas sobre por qué su papá nunca estaba disponible los domingos, por qué nunca podían hacer viajes largos juntos, por qué no conocía a la familia extendida de su padre. Patricia ya no podía mantener las excusas,
y había amenazado con contarles la verdad a sus hijos si papá no encontraba una manera de resolver la situación. Durante toda esta confesión, yo me quedé completamente paralizada. No lloré, no grité, no hice ninguna de las reacciones dramáticas que había imaginado para un momento como este. Simplemente me senté ahí, absorbiendo la información, tratando de reconfigurar toda mi realidad alrededor de esta nueva verdad. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté si mamá sabía algo. Me dijo que no, que ella nunca había sospechado nada, que él había tenido mucho cuidado de protegerla de esta realidad. Pero mientras lo decía, algo en su expresión me hizo dudar de que eso fuera completamente cierto. Le pregunté qué esperaba de mí ahora que sabía la verdad. Me dijo que necesitaba tiempo para decidir cómo manejar la situación, pero que ya no podía seguir viviendo esta mentira, que los dos mundos que había construido estaban empezando a colisionar y que tarde o temprano toda la verdad saldría a la luz. Salí de ese restaurante sintiéndome como una extraña en mi propia vida, cargando un secreto que pesaba aún más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los días que siguieron a la revelación fueron los más surrealistas de mi vida. Tenía que fingir normalidad en casa mientras por dentro procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Ver a mamá preparar el desayuno para papá con el mismo cariño de siempre, escuchar a Carlos contarle sobre sus planes de fin de semana, presenciar sus rutinas familiares cotidianas, todo se sentía como observar una obra de teatro donde yo era la única que conocía el final trágico. Papá intentaba mantener sus patrones normales, pero yo podía ver la tensión en cada uno de sus movimientos. Cuando recibía llamadas de sus teléfonos, me miraba con una expresión que mezclaba culpa y súplica, como pidiéndome silenciosamente que mantuviera su secreto por un poco más de tiempo. La situación se volvió insostenible cuando Patricia empezó a presionarlo para que tomara una decisión definitiva. Según papá, ella ya no podía seguir explicándole a Roberto Jr. por qué su papá nunca estaba disponible los domingos, por qué nunca podían hacer viajes largos juntos, por qué no conocía a la familia extendida de su padre. Patricia ya no podía mantener las excusas y había amenazado con contarles la verdad a sus hijos si papá no encontraba una manera de resolver la situación. Una noche, 2 semanas después de nuestra conversación en el restaurante, papá llegó más tarde de lo usual y pidió que nos reuniéramos todos en la sala. Su expresión era de alguien que había tomado una decisión irreversible y supe inmediatamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. Lo que siguió fue la destrucción sistemática de todo lo que nuestra familia había creído sobre sí misma durante más de 2 décadas. Papá le contó todo a mamá y Carlos. Habló por más de 1 hora, explicando los mismos detalles que me había contado a mí, pero esta vez enfrentándose a la reacción en tiempo real de las 2 personas que más había traicionado con su silencio. Mamá no dijo una sola palabra durante toda la confesión. Se quedó sentada en su silla favorita, con las manos entre las alas en el regazo, mirando un punto fijo en la pared detrás de papá. Su silencio era más aterrador que cualquier grito o llanto hubiera sido. Carlos tuvo una reacción completamente diferente. Se puso de pie a mitad de la explicación y salió de la casa dando un portazo que resonó por toda la cuadra. No regresó esa noche, ni la siguiente. Se fue a quedar con unos amigos y durante una semana se negó a contestar nuestras llamadas. Cuando mamá finalmente habló, 3 días después de la confesión, fue para decirle a papá que se fuera de la casa. No gritó, no lloró, no hizo escenas dramáticas. Simplemente le dijo que tenía 24 horas para recoger sus cosas y encontrar otro lugar donde quedarse. Papá trató de explicar que él quería trabajar en salvar nuestro matrimonio, que estaba dispuesto a terminar completamente su relación con Patricia, que haría lo que fuera necesario para reconstruir la confianza que había destruido. Pero mamá fue implacable en su decisión. Le dijo que durante 23 años, él había elegido a otra familia cada vez que se había subido al coche para ir a Guadalajara, que no podía pedirle ahora que compitiera por su atención con una mujer y unos niños que habían sido igualmente importantes para él durante toda su vida adulta. El proceso de divorcio comenzó inmediatamente. Mamá contrató al mejor abogado matrimonial que pudimos encontrar. Y descubrimos que la situación legal era mucho más complicada de lo que habíamos imaginado.
Resulta que papá había estado manteniendo propiedades y cuentas bancarias en Guadalajara que nunca habían sido reportadas como bienes matrimoniales. Tenía una casa a nombre de Patricia, inversiones conjuntas con ella, incluso había establecido fondos educativos para Roberto Jr. y Sofía, que representaban una cantidad significativa de dinero. La división de bienes se convirtió en una pesadilla legal que revelaba cada vez más capas de la vida secreta que papá había construido. Cada documento que aparecía, cada cuenta bancaria que descubríamos, cada propiedad que salía a la luz, era otra puñalada a la imagen que teníamos de él como un hombre honesto y transparente. Mamá tuvo que regresar a trabajar después de casi 2 años de dedicarse completamente al hogar. A los 54 años, tuvo que actualizar su certificación docente, buscar trabajo en escuelas que apenas la recordaban y adaptarse a una realidad económica completamente diferente. La casa familiar, que había sido nuestro refugio durante toda la vida, tuvo que ser vendida para dividir los bienes equitativamente. Mamá se mudó a un departamento pequeño cerca de la escuela donde consiguió trabajo, y de repente nuestras reuniones familiares dominicales se convirtieron en encuentros incómodos en espacios que no tenían historia ni memorias compartidas. Carlos tardó meses en poder mantener una conversación civilizada con papá. Cuando finalmente accedió a reunirse con él, fue para decirle que no quería saber nada sobre sus otros hijos, que no tenía interés en conocer a esa parte de su vida y que cualquier relación futura entre ellos tendría que construirse completamente desde cero. Los amigos de la familia se dividieron en diferentes bandos. Algunos apoyaron incondicionalmente a mamá. Otros trataron de mantener relaciones neutrales con ambos, y unos pocos desaparecieron completamente de nuestras vidas, aparentemente incómodos con el drama y la complejidad de la situación. La parte más dolorosa del proceso fue darme cuenta de que no solo había perdido la imagen idealizada que tenía de mi papá, sino que también había perdido la seguridad y estabilidad que habían definido toda mi infancia y adolescencia. Los domingos familiares, las tradiciones navideñas, la sensación de pertenencia a una unidad familiar sólido, todo eso había desaparecido para siempre. Pero tal vez lo más devastador era saber que en Guadalajara había otros 3 jóvenes que estaban pasando por la misma destrucción de su realidad familiar, descubriendo que el papá que creían conocer había estado dividiendo su amor, su tiempo y su atención con una familia secreta durante toda su vida. Durante las noches más oscuras de ese periodo, me quedaba despierta preguntándome si alguna vez podríamos reconstruir algo parecido a una familia normal, o si papá había dañado irremediablemente nuestra capacidad de confiar en las personas que más queremos. Han pasado 8 meses desde que papá nos confesó la verdad sobre su doble vida, y puedo decir que soy una persona fundamentalmente diferente de la que era antes de esa revelación. No necesariamente mejor o peor, pero sí más consciente de la complejidad real de las relaciones humanas y de mi propia capacidad de resiliencia. El primer cambio importante fue en mi relación con la confianza. Durante los primeros meses después de la confesión, me di cuenta de que había desarrollado una hipervigilancia hacia las inconsistencias en las historias de las personas cercanas a mí. Analizaba cada detalle de lo que me contaban mi novio, mis amigos, incluso mis compañeros de trabajo, buscando señales de que me estuvieran ocultando algo. La terapia psicológica fue fundamental para ayudarme a procesar no solo la traición de papá, sino también el duelo por la pérdida de la familia que creía que tenía. Aprendí que era normal sentir luto por una realidad que nunca había existido realmente, por la versión idealizada de mi padre que había construido durante casi 30 años. Lentamente, comencé a entender que el amor que papá sentía por nosotros no era falso simplemente porque fuera compartido. Los momentos especiales que habíamos vivido juntos seguían siendo reales y valiosos, aunque ahora supiera que él había tenido momentos similares con otros hijos. Su capacidad de amar no era limitada, era dividida, lo cual es doloroso, pero no necesariamente menos genuino. La relación con mamá se fortaleció de maneras inesperadas. Verla navegar el proceso de divorcio con dignidad, regresar al trabajo con determinación y reconstruir su vida después de 25 años de matrimonio, me mostró una fortaleza que no sabía que tenía. Se convirtió en mi ejemplo de cómo enfrentar traiciones devastadoras sin perder la capacidad de encontrar alegría en la vida cotidiana.
Carlos y yo nos volvimos más cercanos de lo que habíamos sido nunca. Compartir esta experiencia traumática, procesar juntos la nueva realidad de nuestra familia, nos dio una complicidad diferente a la típica relación entre hermanos. Ahora somos aliados conscientes en el proceso de redefinir qué significa familia para nosotros. Mi relación con papá ha sido la más complicada de reconstruir. Durante meses alternaba entre la rabia por su egoísmo y la tristeza por la pérdida del héroe de mi infancia. Pero gradualmente he llegado a verlo como un ser humano imperfecto que tomó decisiones terribles por razones que él mismo probablemente no entiende completamente. Hemos tenido varias conversaciones honestas donde he podido expresarle mi dolor sin que él trate de justificar sus acciones. Ha aceptado la responsabilidad completa por el daño que causó. Y aunque eso no borra el pasado, sí crea una base más sólida para cualquier relación futura que podamos construir. Hace 3 meses, papá me preguntó si estaría dispuesta a conocer a mis medio hermanos. Mi primera reacción fue un rotundo no, pero después de pensarlo durante semanas, decidí que mi curiosidad era más fuerte que mi resentimiento. Roberto Jr. y Sofía resultaron ser personas increíbles que estaban pasando por su propio proceso de shock y ajuste. Conocerlos no fue la experiencia incómoda que había imaginado, sino más bien como encontrar piezas de un rompecabezas familiar que no sabía que estaba incompleto. Roberto Jr. tiene la misma pasión por la construcción que papá, pero combinada con una sensibilidad social que lo hace querer construir vivienda accesible para familias de bajos recursos. Sofía está estudiando psicología y tiene una madurez emocional impresionante para sus 18 años, probablemente desarrollada por crecer en una situación familiar compleja. No hemos desarrollado una relación cercana inmediatamente, pero sí hay una base de respeto mutuo y entendimiento compartido de lo que significa descubrir que tu realidad familiar era diferente de lo que creías. En mi vida profesional, esta experiencia me ha dado una perspectiva diferente sobre la importancia de la transparencia y la comunicación directa. He aplicado estas lecciones en mi trabajo, siendo más clara en mis expectativas con colegas y clientes y valorando más a las personas que demuestran consistencia entre lo que dicen y lo que hacen. Mi relación romántica también se vio afectada positivamente. Mi novio me acompañó durante todo este proceso, sin juzgar, sin presionar, simplemente estando presente cuando lo necesitaba. Ver su reacción me ayudó a entender qué cualidades realmente valoro en una pareja: honestidad, estabilidad emocional y la capacidad de enfrentar problemas difíciles sin huir. Si pudiera hablar con una mujer que está pasando por una situación similar, le diría que el dolor inicial es devastador, pero no permanente. Que la traición de un padre cambia tu perspectiva sobre las relaciones familiares, pero que no tiene que definir tu capacidad de confiar en el futuro. Que le diría que está bien sentir rabia, tristeza y confusión al mismo tiempo, que no tiene que perdonar inmediatamente para sanar, y que reconstruir una relación después de una traición tan grande es un proceso que puede tomar años, si es que decide intentarlo. Principalmente le diría que merece relaciones basadas en honestidad completa y que ahora tiene las herramientas para reconocer y rechazar cualquier dinámica que no cumpla con ese estándar. 8 meses después, puedo decir que aunque mi familia nunca volverá a ser lo que era antes, hemos construido algo nuevo que es más honesto, más consciente y, paradójicamente, más fuerte que lo que teníamos cuando estaba basado en mentiras que no conocíamos.